Bendiciones para todos. Qué honor poder llegar una vez más hasta su hogar, su vida, su familia y poder compartir una palabra que Dios tiene para todos en este hermoso tiempo. Y hay una palabra que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Estaremos tomando esta porción de la palabra y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Lo vamos a dejar hasta ahí. Señor, muchas gracias te damos por esta palabra que tú estás trayendo, Señor, a la vida de cada persona, familia, allá donde ellos se encuentran, Señor, en este momento, en sintonía. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, y a medida que hablamos tu palabra, tú estás sanando, estás trayendo una respuesta, está viniendo, Señor, ese poder sobrenatural a hacer ese milagro que solo tú puedes hacer. Toma control, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero en este día hablar acerca de un tema: Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Yo no sé cuáles son los momentos difíciles que en este momento puedes estar cruzando como persona, como familia, no sé, pero Dios sí lo sabe. O también hay ciertas etapas o momentos en nuestras vidas en que nos dijeron que ser cristianos ya no tendríamos más problemas al ser cristianos. Ser cristianos no significa que los problemas se hayan terminado. Nuestros problemas, es posible, pueden continuar aún después de haber hecho una decisión por Jesús. Aún cuando más estás buscando de Dios, su presencia, su palabra, aún cuando más tienes sueños y anhelos espirituales, quizás es entonces donde más el enemigo se querrá levantar para apagar tu sueño. Ser cristiano, estar aferrado a Dios, a su promesa y a su palabra, y creer que Él peleará cada batalla por mí, significa que Él está delante de nosotros. Y es lo que yo quiero en este día enfatizar: que Él pelea cada una de nuestras batallas. Esta guerra que estás viviendo en este momento, esa no es tu guerra, ese no es tu problema. Dios es el que pelea esa guerra. ¿Cuál es lo que yo me tengo que enfatizar? Enfatizarme en que si mi corazón, mi alma, mi espíritu y cada área de mi ser está conectado con Dios, Él se encargará. Así yo no entienda lo que está pasando, así los problemas sean grandes, así parezca que no hay una salida, hay una respuesta, Dios pelea por ti. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias? Muchas veces, regularmente, ante los problemas reaccionamos con incertidumbre, con duda, a veces con enojo, con desánimo. A veces parece que la vida no tiene más sentido hacia adelante. Muchas veces esa es la reacción espontánea que viene a atacar y a tomar control de nuestras vidas. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros no vivimos por lo que miramos, nosotros vivimos por lo que creemos. Y en ese momento difícil, Dios está peleando esa batalla. Dios está más cerca de lo que tú estás pensando. Ahora, vivimos en un mundo incierto, en un mundo donde cosas suceden todos los días, tales como enfermedad, cosas como han faltado los recursos, malas noticias, tiempo de pandemia donde hay malas noticias por todos lados. La pregunta
pregunta es, sí, vivimos en un mundo difícil, en un mundo incierto, pero recuerde, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca dijo que nosotros no tendríamos dificultades, Jesús nunca dijo que no tendríamos problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiada, porque yo he vencido al mundo. La pregunta sería, ¿cómo enfrentamos esos momentos? ¿Cómo enfrentamos lo inesperado? Y hay una sola forma de resolverlos, y es saber que Dios nos ha dejado promesas, Dios nos ha dado modelos en su palabra, a través de modelos a seguir en esta palabra que es viva y es eficaz. Y es lo que vamos a ver en este día, un modelo de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de un rey que llamado Josafat, cómo él enfrentó ese momento difícil, el momento de la adversidad. De pronto parecía todo estar bien, pero le dicen, vienen enemigos en contra tuya. Eran 3 ejércitos contra uno, y él podía quedarse, esperar su derrota o levantarse. Ahora, ¿cómo vamos a manejar lo inesperado? Debemos estar preparados todos los días. Podemos estar viviendo de pronto el mejor tiempo y las cosas pueden cambiar de un día a otro. Las cosas pueden cambiar, la vida puede cambiar, pero nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo vamos a enfrentar lo inesperado? Algo que tenemos que saber es que Dios nos da la respuesta a cada problema, sin importar tu estatus, tu nacionalidad, tu cultura. Dios tiene la respuesta. Dios conoce todas las culturas y Dios conoce todos los idiomas. Dios tiene la respuesta para lo inesperado. Siempre la Biblia nos da modelos de acuerdo a su palabra, modelos tales como el que hemos visto en esta hora del rey Josafat. Y es aquí donde nosotros vamos a estar mirando cómo encontrar una solución en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. ¿Cómo respondió Josafat? Vienen 3 ejércitos, era 3 contra 1. ¿Cómo reaccionó Josafat ante esta noticia? Al ver su respuesta, encontramos un modelo a seguir para todos nosotros, los que enfrentamos problemas, los que enfrentamos dificultades cada día. Sean grandes o pequeños esos problemas, parece imposible para una persona, pero para Dios no hay nada imposible de resolver. Es posible que para el abogado es imposible. Es posible que para el médico dice, lo siento, este diagnóstico es de muerte, no hay solución para usted. No importa qué imposible parezca para el médico, para el abogado, para el psicólogo, ese caso legal, esa situación que el mundo está viviendo. No importa qué tan imposible parezca, Dios es experto en resolver casos difíciles o imposibles para la ciencia humana. Cual sea el problema, nosotros debemos tener toda la confianza en que Dios tiene la solución para resolver ese problema, porque Él lo conoce. Él sabe lo que estás pasando. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer ante los momentos difíciles? ¿Cómo yo voy a enfrentar las adversidades de la vida? ¿Cómo voy a enfrentar este caso personal, familiar, económico? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, cree que Dios se interesa por tu problema. Muchas veces el enemigo nos quiere poner en la mente, y si le damos lugar, baja el corazón, y es ahí donde toma control de nuestras emociones. El enemigo es experto en venir a hablar mentiras a nuestra mente. Estás solo, estás sola, nadie se interesa por ti. Y podríamos decir tantas cosas de lo que el enemigo es capaz de poner en nuestra mente. Pero la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros. Debes creer que Dios sí está interesado
interesado en tu problema. Segunda de Crónicas capítulo 23, miramos entonces él tuvo temor ante aquella noticia, 3 enemigos contra 1, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hacer ante las adversidades? ¿Nos vamos a quedar paralizados o nos vamos a levantar? Josafat lo primero que hizo fue consultar a Dios. Cuando nosotros le damos lugar a los pensamientos, le damos lugar a que tomen control en nuestras emociones, entonces es ahí donde se debilita la fe. Pero cuando nosotros buscamos a Jehová, nuestro Dios, a través de cómo lo buscamos, de su palabra, de la oración, esa relación de hablar con Él, ¿qué pasará? Tendremos confianza, esa confianza que solamente viene de Dios. Fue lo que hizo Josafat. Buscó a Dios en ayuno, en oración, y creyó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante las adversidades de la vida? Debemos creer que Dios sí está interesado por nuestros problemas. Si vamos a orar, si vamos a ayunar, pero si no vamos a creer, parece que eso no hace armonía. Vamos a ayunar, vamos a orar, pero vamos a creer que Dios lo resuelve todo. Él es experto en los casos difíciles. Entonces, en segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creer que Dios es más grande que el problema. No hay problema que sea más grande que Dios. Cree que Dios es más grande que ese problema. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo, la tierra, y con tu gran poder, y con tu brazo extendió, y con tu brazo extendió. Ni hay nada que sea difícil para ti. Si Dios creó el cielo, creó la tierra, a una voz las aguas fueron separadas. Y si Dios es el creador del universo, del día, de la noche, Dios es creador de todas las cosas que existen. ¿Para Dios habrá ya algo imposible? No hay nada que sea imposible para Dios. Dios se da a conocer en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es cuando Dios más presente está de nosotros y más interesados en nuestro caso. No importa que tan grande parezca ese problema, Dios es más grande. Él es poderoso. Él es omnipresente. Él sabe lo que estás pasando en este momento y está allí, más cerca de lo que tú te imaginas. Él es omnipotente, Dios todopoderoso, que significa que Él todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Hay un ejemplo de ello, y es David. La Biblia no registra que David haya visto grande aquel gran problema que estaba enfrentando. David en ningún momento llamó gigante a Goliat. La Biblia registra en 1 Samuel capítulo 17 versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalí y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David nunca le llamó gigante. ¿Por qué? Porque el único grande, el único fuerte, el único temible, el único poderoso es el Rey de Reyes, Señor de los ejércitos, Jehová Dios todopoderoso es su nombre. Hay que levantarnos de esa circunstancia. Es por eso que nuestra primera respuesta debe ser
hacia el Señor. En las dificultades el enemigo quiere robarnos la fe y quiere sembrarnos la duda. Y es ahí donde nosotros miramos este gran ejemplo en la palabra. Josafat humilló su rostro al Señor, porque Josafat sabía que de Dios vendría la respuesta. Sabía que Dios cuidaba de él y de su pueblo. Generalmente en los momentos de conflictos, en los momentos difíciles, es cuando las personas tienden a desanimarse y buscan recursos desafortunadamente sin Dios donde no lo hay. Pero en los momentos de dificultad, de adversidad, de malas noticias, en ese momento donde parece que el gigante es grande, parece que es grande, pero no es grande, porque Dios es más grande que ese aparente gigante. En ese momento difícil es donde vamos a buscar a Dios. Hoy más que nunca vamos a humillar nuestras vidas delante del Señor, porque cuando nosotros buscamos a Dios, su presencia está en nosotros. Miraremos las cosas de una manera diferente. Es ahí donde tenemos que tener nuestra confianza en Dios, y esa confianza debe ser absoluta. En tercer lugar, Dios siempre tiene una solución a nuestros problemas. Si Dios el Padre estuvo dispuesto a dar a Jesucristo su Hijo para resolver el problema más grande que tenía la humanidad, que era el pecado, la humanidad estaba perdida, ¿cuánto más Dios no estará interesado en tu problema? Dios sí está interesado. Él está dispuesto no solamente a saber tu problema, porque Él lo sabe todo, pero también a resolver tu problema. ¿Qué problema? Ese problema personal, familiar, ese problema financiero, ese problema de salud. Te has sentido quizás desanimado en este día, pero ahora el Señor te dice: hijo, hija, levántate ahora. Es un tiempo nuevo para tu vida. Dios sí responde. Quizás no responde, no siempre responde cuando tú quieras, pero Dios sí responde, y esperamos y seguimos esperando de que Él sí lo hará. Dios quizás demore su respuesta, pero Él tiene un tiempo, y el tiempo que Él tiene es perfecto para resolver ese problema. No es en mi tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Muchas veces quizás le has preguntado al Señor: Señor, pero ha pasado tanto tiempo y no he visto una respuesta. Dios tiene una respuesta, y es posible que esa respuesta esté más, pero más cerca de lo que tú te imaginas. Sigue confiando en Él. No pierdas la fe, no pierdas la confianza, porque Él está pronto de traer esa respuesta para tu vida. Dios te ama tanto como para no darte lo que tú ahora le estás pidiendo. Dios te ama tanto como para dejarte en esa condición. Hoy tú te levantas en el nombre poderoso de Jesús de ese estado. En cuarto lugar, centrémonos en Dios y no en el problema. Pongamos nuestra mirada en Dios y menos en el problema. El problema más grande de los seres humanos es que miramos más al problema y menos a Dios. Nos dejamos cautivar por las circunstancias. No hay finanzas, nos dejamos cautivar por las circunstancias y empezamos a hacer números y empezamos a preocuparnos. ¿Pero qué voy a hacer? Déjeme decirle en esta hora que por más usted se preocupe, el problema no se va a resolver más pronto. Tenemos que centrar nuestra confianza es en Dios. Centrémonos en Dios más y menos en el problema. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 6 y 7. Volviendo al caso, la historia de Josafat. Dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones? ¿No
está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, que echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, amigo para siempre. Oh Dios, o sea, Josafat hace esta oración. ¿Qué es lo que él hizo? Recordó lo grande y poderoso que Dios había sido con sus padres. Recordó lo grandes maravillas que Dios había hecho. Y le dice en el versículo 12 de 2 Crónicas 20: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Entre más hablemos con Dios, más nos disminuirá nuestro temor hacia los enemigos. Entre más miramos a Dios, menos grande miraremos a nuestro enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Ese enemigo puede ser una circunstancia o te ha invadido el temor. Hay mucha gente que hoy mismo se está muriendo y no es porque tiene un virus, una enfermedad. Se está muriendo del temor a que se va a morir. Se está muriendo al temor porque ha aceptado semillas que el mundo se va a acabar, que todo se va a acabar, y han quitado su confianza, su mirada, y se les ha olvidado a muchos que Dios los sanó, que Dios los restauró, que Dios les sacó de aquella, que Dios les sacó de lo otro, que Dios estuvo en aquel problema y le dio la victoria. Y Satanás quiere robar las promesas y hace que su plan es hacer que nosotros miremos más al problema, más que todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y fue lo que hizo Josafat. Glorificó a Dios y le recordó lo grande y maravilloso que era. Y le recordó que de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su promesa y de acuerdo a lo que él había hecho, le hizo un recuento de todo, cómo abrió el mar, cómo él destruyó a los enemigos, y cuánto ahora no podría ser con aquello que él era pequeño para lo que Dios ya había hecho anteriormente. Entre más nosotros miremos a Dios, menos grande miraremos al problema. Entre menos nosotros miremos a Dios, más grande miraremos al problema. Dios está de nuestro lado. En quinto lugar, la solución de Dios requiere un acto de fe. Y es por eso que sus maravillas, sus promesas no son para todos. ¿Por qué? Porque hay personas que creen, pero hay otras que no creen. Y Dios no puede trabajar con aquellos que no le creen a Él, no creen a sus promesas, no creen a su palabra. Segunda de Crónicas 20, 19 al 20. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerza y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Solución que Dios requiere para que resolverte ese problema es que tú le creas a Él y no te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. Dios ha hecho tantas cosas que en esta hora lo que vas a hacer es afirmarte en la fe y creer, entregarle a Él ese caso y Él lo hará. Un verdadero acto de fe
Josafat y el pueblo alabaron a Dios aún sin ver la respuesta. Dice que cantaron, adoraron y él dijo: creed, vamos a creer, vamos a alabar, vamos a glorificar al Dios Todopoderoso. ¿Qué es un nivel de fe elevado en nosotros? Es poder levantar nuestras manos y darle gracias a Dios a pesar de nuestros problemas. Es poderle creer a Él a pesar de lo que no hemos visto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1: es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo puedes ver, pero si tú miras a Dios y quitas la mirada del problema, tú sí puedes creer que Él es más grande y es fuerte y es poderoso. Ese problema, como dijo Josué y Caleb, es pan comido. No es tan grande como Él te lo ha hecho mirar. Ese enemigo ha venido y es experto en hacerte ver grandes los problemas, pero Dios es más grande que la dificultad. Aunque no hayamos visto la respuesta, vamos a creerle a Dios. La solución de Dios siempre será la mejor. Puede ser que Dios lo solucione hoy, puede ser que Dios lo solucione mañana, puede ser que Dios lo solucione en meses o en años, pero la respuesta de Dios, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Debemos saber que para que Dios lo haga, yo tengo que tener fe. Yo debo creerle a Él. Los problemas pueden convertirse en grandes oportunidades de crecimiento en tiempos difíciles. Ese problema, si no hubiera venido a tu vida, no podríamos descubrir que hay un potencial en ti, que tu fe se afirma más en Dios. Si no hubiera venido este virus que está atacando a nivel mundial, no hubiéramos podido saber, tener un plan, saber, creer qué haríamos en los próximos 7 días para manejar muchas cosas. Quizás si me hubieran dicho que esto pasaba, yo no lo hubiera creído, pero pasó. Ahora no nos hemos quedado paralizados. La iglesia no se ha terminado. La iglesia no se ha cerrado. La iglesia es más fuerte que nunca antes. Lo que pasó fue que nos hemos expandido y hemos ido a diferentes hogares, casas, familias, sectores, ciudades a nivel estatal, a nivel mundial. La iglesia es más fuerte que nunca. Es necesario que vengan los problemas, porque esos problemas solamente son oportunidades de crecimiento en los buenos tiempos que nosotros vivíamos. Vino un problema, entonces fue una oportunidad para Dios sacarnos de la comodidad. Es posible que a muchos Dios nos ha sacado de la comodidad y nos está enseñando que hay un potencial más grande en nosotros de lo que nosotros pensábamos. Un buen problema nos saca de nuestra zona de confort. Por eso démosle gracias a Dios por todo. No vamos a preguntarle a Dios por qué. Él es Dios y Él siempre tiene una respuesta, y yo no lo voy a poder entender. La humanidad no lo puede entender. Nosotros seguimos confiando en que Él y solo Él sabe el por qué suceden las cosas. Simplemente vamos a seguir creyendo que viene una respuesta. La respuesta no lo tiene una nación. La respuesta no lo tiene la ciencia. La respuesta no lo tiene la medicina. La respuesta la tiene Dios. Dios tiene la respuesta, y esa respuesta es perfecta. Un acto de fe, ¿qué es? Un acto de fe es creer en que Dios está trabajando
trabajando a tu favor. Mientras tú le sirves y mientras tú le alabas, Dios está trabajando a tu favor. No veo la respuesta, no me voy a acostar a dormir. No, me voy a poner a hacer algo constructivo mientras que las cosas suceden. No veo una respuesta, no me voy a quedar paralizada. No, voy a levantarme en el nombre de Jesús. Fue lo que hizo Josafat. E inclinó su rostro, oró a Dios. Dios le dio la estrategia. Esa estrategia la trajo el pueblo. El pueblo empezó a adorar y a cantar y a alabar a Dios. Exaltaron a Dios, recordaron sus promesas. Y mientras que eso pasaba, Dios estaba derrotando a sus enemigos. Porque cuando tú alabas a Dios, te conectas con Él, con su palabra, con sus promesas. Mientras tú haces eso, Dios está trabajando por ti. Es muy importante creerle a Dios y a sus promesas y levantarnos en fe. La Biblia dice en segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es lo que sucede cuando nosotros glorificamos a Dios y no le damos honra al problema, porque entre más hablamos del problema, más honra le damos al problema. Vamos a honrar a Dios. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Hablando de Dios, glorificando a Dios, hablando de sus maravillas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mientras este pueblo alababa a Dios, los enemigos se fueron confundidos y se mataron entre ellos mismos. Ese es el Dios al que servimos. No hay nada imposible para Dios. Él pelea por ti, Él va delante de ti. Levántate cada mañana positivamente, creyendo y dándole gracias a Dios por ese nuevo día. Hay personas que ya no tienen oportunidad de la vida, y muchas veces nosotros estamos tan deprimidos por las cosas que no tenemos, cuando hay personas que no tuvieron las oportunidades que nosotros tenemos. Démosle gracias a Dios y no miremos aquellas cosas que ya no tenemos. Démosle gracias a Dios por lo que sí tenemos ahora. Glorifiquémosle a Él y Él se encargará de derrotar a tus enemigos. Esta no es tu guerra, esta es la guerra del Señor. La Biblia dice en Salmos capítulo 23, versículo del 3 al 5: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que el problema se quedará contigo. Dios estará contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Hace más de 2000 años su vida dio por ti. ¿Cuánto más no va a resolver ese problema? Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tú te vas a levantar de ese problema, te vas a levantar de esa cama, te vas a levantar de esa circunstancia que estás viviendo. Tú vas a salir de ese estado, y esos enemigos que querían apartarte de Dios, esos enemigos que estaban robándote la paz y el gozo, esos enemigos tendrán que mirar cómo Dios pelea por ti. Esos enemigos tendrán que ver que mientras que el Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo, unge tu cabeza con aceite fresco. Esas son las promesas de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, esa gloria postrera.
de la que habló el profeta Joel, de esta gloria postrera ahora llegando a tu vida, llegando a tu casa, llegando a tu familia, serás envuelto del poder del Espíritu Santo. Ese aceite fresco, y tus enemigos tendrán que mirar cómo Dios te levanta. Por eso es que dice: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La mesa es para sentarse a comer. En otras palabras, mientras tú te sientas a la mesa de Dios y comes de lo de la mesa de Dios, tus enemigos tendrán que mirar cómo Dios sacia de bien tu vida. Los enemigos tendrán que mirar cómo Dios te sana, cómo Dios te levanta, cómo Dios te prospera, mientras unge tu cabeza con ese aceite fresco que es su presencia. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Levántate ahora, porque Dios pelea por ti. Yo quiero hacer una oración en este día para bendecir tu vida. Si no le has entregado tu corazón a Jesús, está el mejor tiempo para hacerlo. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón. Gracias porque hoy estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Gracias, 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 Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, ¿qué pasó? Tú has pasado en este momento de muerte a vida eterna. Muerte en el pecado, muerte en la depresión, muerte en ese problema. Lo más importante es la vida de Dios en ti. El problema más serio de la humanidad no es un virus que está matando ya millares de personas. El problema más serio de la humanidad sería morirse sin Cristo, morirse eternamente sin Jesús. Ese sí es un gran problema. Pero si Dios dijo: estos son los días que yo determiné para ti en la tierra, y tú mueres en Cristo, tú no perdiste, tú ganaste, porque es mejor con Cristo que sin Él. Bendigo tu vida, bendigo tu casa y bendigo tu familia. Que la prosperidad de Dios sea contigo. Y quiero orar por todos. Señor, yo oro por todas las personas que nos están sintonizando en línea, en diferentes naciones. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todas esas personas estatales y nacionales. Gracias, Padre. Y hoy creemos que tú estás llegando ahí donde está la necesidad. Tu hija, Señor, tu hijo, ese joven niño, esa familia reciben hoy una respuesta. Y el que está enfermo hoy mismo empieza a experimentar esa sanidad divina, porque tu palabra dice que hace más de 2000 años en la cruz tú pagaste el precio. Señor, por tus llagas esa persona ya fue curada, ya fue sanada. Eres sano, te levantas ahora. Eres sana, te levantas ahora en el nombre de Jesús. Esa solución viene más cerca de lo que tú pensabas. No mires al problema, mira a Dios y recuerda sus maravillas, recuerda sus promesas. Está confiado porque Dios pelea por ti. Bendigo tu vida, bendigo tu casa y bendigo tu familia. Un abrazo para todos.